buenas noches. Saludo con cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hay que tener presente que aquí está Omicron, eso no debe generar pánico, y anunció una serie de medidas para enfrentar precisamente esta nueva amenaza. El canciller de la República aseguró que por el momento México no tiene contemplado restringir viajes pese a la presencia de Omicron. Hoy tuvo una reunión convocada por el secretario de Estado Blinken. Hasta el 20 de diciembre se han detectado 23 casos de Omicron en México, todos con síntomas leves, dijo hoy, esta mañana, en la mañanera, Hugo López-Gatell. La Cámara de Diputados presentó de manera formal una demanda en contra de la determinación del INE de posponer por falta de recursos la revocación de mandato. El PAN en San Lázaro se deslindó. El coordinador Romero señaló que en todo caso también se debería presentar una controversia en contra del llamado decretazo. El Frente Cívico Nacional se pronunció en defensa del INE y llamó al gobierno federal a la calma y a la cordura. El presidente esta mañana dijo que si los órganos electorales no realizan la revocación de mandato, esta podría ser organizada por la ciudadanía. El tema es si hay presupuesto o no hay presupuesto para hacerla correctamente o no. El presidente afirmó también que el lunes 20 de diciembre no fue un día malo, ya que solo se registraron 67 homicidios. Dice, menos mal, mire qué cosa más festiva, ¿no? Solo 67 homicidios. Reitera Claudia Sheinbaum que no se suspenderán los festejos programados para Navidad. Legisladores de oposición opinan lo contrario y le están pidiendo una reconsideración. Sheinbaum Pardo dijo, por otra parte, que el gobierno de la Ciudad de México revisará las aplicaciones de movilidad que operan en la Ciudad de México ante las quejas de los usuarios por altas tarifas. Bueno, pues vamos a ver qué hacen en ese ámbito. En el 2020, de los cerca de 5 millones de establecimientos comerciales que existían en México, más de 1 millón cerraron sus puertas de forma definitiva. La demanda global de bienes y servicios aumentó 0.3% en términos reales en el primer trimestre de julio a diciembre. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se reunió con la Convención Constituyente a fin de impulsar una nueva Carta Magna que sustituirá pues a la que está hoy vigente en Chile, una nueva era con la llegada de este joven líder estudiantil, Gabriel Boric, ni más ni menos que al Palacio de la Moneda. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. He mencionado que los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM forman una gran familia, pero también hay familias de sangre como la de Martínez Burguet. Ekaterín toca el violín y su hermano César el violonchelo. Él recuerda cómo fue su acercamiento a la música. La música nos la enseñó nuestro padre como una herramienta, ya debido a que pues estaban pasando por un periodo un poco difícil, ¿no? Nuestra madre había muerto y entonces dijo, bueno, pues tengo que hacer algo en caso de que yo me muera. Entonces por eso es que nos preparó como músicos. Otra familia es la de los violinistas Benjamín Carone Trejo y sus hijos Edgardo y Benjamín. El padre orgulloso expresa su sentir al ver a sus hijos tocar junto a él. Yo siento muy grato cuando en algún momento, si me volteo un poco más hacia cierto punto, yo puedo ver a alguno de mis hijos, y ellos me guiñen un ojo. Eso es indescriptible. Para Edgardo Carone Sheptak, estar en la OFUNAM es un sueño hecho realidad. Desde pequeño iba a los conciertos a escuchar a mi papá y años después se dio la oportunidad del concurso, el cual cuando gané me ha hecho muy feliz y nunca lo he sentido como un trabajo, siempre ha sido un placer estar ahí y un privilegio. Su hermano Benjamín expresó que desde niño quiso tocar al lado de su padre. Desde chiquitos justamente nos llevaban a los conciertos los domingos, íbamos con mi mamá y pues siempre en el segundo piso veíamos a mi papá nos saludaba, ¿no? Con el arco así bien discreto. Y era un sueño que se convirtió en un proyecto de vida y es pues muy bello poder estar tocando ahí y cumplir ese sueño que le dije yo algún día a mi mamá, así como yo quiero estar al lado de mi papá y tocando. Entonces
después de varios años y después de varios intentos, se logró. Los lazos afectivos que se tejen entre los músicos son transmitidos a su público en cada presentación. Y así, artistas y oyentes se vuelven la familia Ofunam. Para Grupo Fórmula, Miriam Ortega. A 3 meses de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, anunciada por el gobierno federal, el tema de la conectividad con la terminal aérea sigue inconcluso y prácticamente ninguna de las 26 ramales y vías de acceso programadas estarían listas para el día 21 de marzo del 2022. Para llegar actualmente a la base aérea militar de Santa Lucía desde el centro de la Ciudad de México o bien desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se requiere de un automóvil particular o de aplicación, pero este costaría un promedio de 700 a 800 pesos y el tiempo de traslado no sería menor a 1 hora con 20 minutos en horario no pico. Existen 4 maneras de llegar. Una es tomando el circuito interior hasta la Avenida de los Insurgentes y llegar a la autopista México-Pachuca y salir en la desviación a Tecámac. Otra forma es partiendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, utilizando el circuito interior, ingresando a la Avenida Oceanía y 200 metros adelante, incorporarse a la vía Tapo hasta llegar a la Avenida Peñón Texcoco para incorporarse al circuito exterior mexiquense y tomar la salida a Pachuca con un tiempo estimado de arribo de 1 hora con 20 minutos en hora no pico y sin accidentes de por medio, los cuales son constantes en esta vía de cuota. Otra opción, partiendo de la terminal aérea, es utilizar Avenida Oceanía, su continuación Avenida Central, hasta el Periférico Oriente e incorporarse a la Avenida Gran Canal y continuar en la recién inaugurada Autopista Siervo de la Nación, que conduce hasta Venta de Carpio y entronca con la carretera Lechería Texcoco hasta la México-Pachuca, mientras que el mismo recorrido partiendo del centro de la Ciudad de México es utilizando el circuito interior, la avenida Eduardo Molina, Talismán, Gran Canal y la autopista Siervo de la Nación. En todos los casos, el tiempo de llegada conservadoramente sería de 2 horas en promedio. El proyecto Felipe Ángeles pareciera estar pensado más en beneficiar a quienes habitan en esta región del Estado de México, así como a quienes habitan en el estado de Hidalgo. Mientras que la opción para quienes no tienen un automóvil propio, que sería el tren suburbano, llegaría 17 meses después de que la terminal aérea sea inaugurada y de hecho su extensión no se ha comenzado a construir. El proyecto está detenido por los vacíos legales que involucran el derecho de vía con habitantes de unidades habitacionales ubicadas sobre la autopista México-Pachuca, así como conflictos ejidales en predios de Tonanitla y Nextlalpan. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Pues qué interesante caso nos cuentas, porque ciertamente, bueno, pues estamos ante una situación muy complicada y ahora pues tenemos un montón de gente opinando sobre ingeniería aeronáutica, sobre si el aeropuerto es el adecuado o no. Nosotros seguimos sin tener claro a 3 meses de que arranque el aeropuerto de Santa Lucía si las líneas aéreas van a operar desde ahí. De hecho, tenemos el lío de Aeroméxico, no me extiendo en el asunto porque es bastante confuso. Hoy leía la columna de mi compañera Mari Carmen Cortés, también la de Mario Maldonado, hablando de todo el problema que traen los accionistas al interior de Aeroméxico. Pero hoy por hoy sabemos que hay una aerolínea venezolana, un vuelo de Volaris, un par de vuelos de Viva Aerobús y poco más, a 3 meses de que arranque. Ahí están, digo, más allá de las opiniones que uno puede decir, que si es bonito, no es bonito, que si es impresionante, no es impresionante, yo nunca he dudado que sea precioso y que los ingenieros militares sean muy competentes, por tanto no tengo por qué en este caso opinar otra cosa sobre el aeropuerto. El tema es cómo hacerlo funcional, eso es todo, y como nos explicaba nuestro compañero, pues llegar al mismo es un problemón y algún día, dicen, el tren acudirá igual que o llegará hasta la terminal, igual que algún día llegará el México-Toluca a su destino, y ahí vamos. Supongo que parte de la choque de racionalidades, por llamarlo de alguna manera, que tenemos en el México de hoy es ese, ¿no? Pues usted haga las cosas y luego ya vemos cómo salen, ¿no? En vez de decir, oiga, planeémoslo adecuadamente y asignemos los recursos necesarios de tal manera que las cosas salgan razonablemente
razonablemente bien. Por eso decía, racionalidad es adecuar fines y medios. Si queremos tener un fin apropiado, pues hay que asignar los recursos. Más o menos en esas andamos también con el paso del aeropuerto a la revocación de mandato. El presidente dijo, bueno, pues da igual, ¿no? ¿Cuántas dijo? 200,000 casillas, le dijo, son 160,000, presidente. Pues pongan 20,000, 10,000, las que le salgan, ¿no? Y así vamos, ¿no? Como a ojo de buen cubero, improvisando en infraestructura y también improvisando en esto. El INE le responde, ¿sabe qué? Pues nosotros estamos acostumbrados a ciertos niveles de operación, merced a los cuales pues tenemos que tener preparados los recursos, convocar a la gente, capacitarla, desplegarla, etcétera, y ahí tienes el choque de racionalidades. Los que dicen, bueno, pues háganlo al aventón, ya habrá tren algún día, ¿no? A ver si el 25 tenemos tren, y si no, que se frieguen, pues los capitalinos están para eso, hora 20, en hora no pico, en horario no punta, pues que se aguante, ¿no? Y los demás que se quejen, y ya les echaremos la botiza encima, si se quejan del tráfico, diciendo que qué elegantes, catrines o fifís, como lo llaman. Dejo ese tema de lado y doy ahora la más cordial bienvenida al embajador Ricardo Pascum. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Pues le pido, por favor, embajador, que nos cuente cómo va el Frente Cívico, todo este tema, toda esta andanada que incluye gobernadores, legisladores en contra del INE y toda la disputa que en los últimos días se ha desplegado en la opinión pública nacional. Embajador. Mira, yo creo, Leonardo, que frente justamente a la andanada oficialista que has hecho referencia con relación a la intentona de una elección para ratificar al presidente, porque es lo que está promoviendo el oficialismo, no la revocación, sino la ratificación del presidente. Frente a ello, se está construyendo una amplísima alianza y coincidencia entre organizaciones sociales, entre organizaciones ciudadanas y políticas, que están convergiendo en la idea de que este es un ejercicio que no tiene ningún sentido, que es un ejercicio que más bien está conformándose y haciéndose más claramente como una especie de sobarle el ego al presidente con todos los recursos del Estado mexicano. Y no le vemos ningún sentido cuando el presidente fue electo por 6 años, y lo que queremos es que cumpla sus 6 años y que nos demuestre al final de esos 6 años que todas sus promesas que hizo y todas las propuestas que ha ido formulando se han hecho realidad. Entonces, ese es el reto y son 2 visiones de país, 2 visiones de ruta que hay que seguir. Ahora, lo interesante, doctor, es que en este momento lo que está sucediendo es de que empieza a converger una idea de confluir todas las organizaciones, el Frente Cívico Nacional, Sí por México, una multiplicidad de organizaciones ciudadanas en todos los estados de la República, junto con los partidos políticos de oposición, en un gran frente, uno para defender la idea de que la revocación de mandato no tiene absolutamente ninguna utilidad para el país, pero por otro lado, lo que es el corolario de este asunto, que es el ataque que el oficialismo también está ejerciendo en contra del INE, y por lo tanto está también la demanda de la defensa del INE como órgano no solamente constitucional, sino principalmente autónomo, que debe ser respetado en sus decisiones. Por ello, consideramos que si el INE acordó por mayoría de votos que debiera postergarse el evento, no cancelarse, pero postergarse el evento, hasta en tanto el Congreso le otorgue los recursos financieros para un ejercicio constitucional serio, responsable, no
uno de estos ejercicios que hace Morena, que son absolutamente carentes de credibilidad, carentes de seriedad en términos de su participación, su convocatoria y el cómputo de sus resultados. Para estos efectos, entonces, hay que darle todo el apoyo al INE. Entonces, se están confluyendo dos crisis convergentes. El tema de la ratificación, la discusión de por qué la oposición consideramos que es inútil, un despilfarro de recursos y simplemente un ejercicio de vanidad presidencial, junto con la defensa del INE, ahora que están aparentemente amenazando incluso con destituir y aplicar juicio político a algunos de los consejeros nacionales. Entonces, se está convirtiendo en una gran crisis política nacional esto, doctor, y yo creo que es preocupante que en vez de atender los grandes asuntos nacionales, que son gravísimos, como el tema de la inseguridad, la crisis de salud y obviamente la crisis económica, en vez de eso, estemos discutiendo el tema de si o sobarle el ego al presidente o no, y si hacer juicio político a consejeros electorales o no. Es indudablemente una desviación absurda de las prioridades nacionales, y yo creo que es hora de que los gobernantes recapaciten, repiensen las prioridades del país y marquemos otro rumbo para atender lo prioritario y no lo secundario, Leonardo. Claro, que la economía está desacelerando y tenemos Omicron a la vuelta de la esquina. Embajador Pasco, le robo un minutito más para pedirle su punto de vista sobre Boric. Usted Chile lo conoce bien y bueno, pues ve usted en el triunfo de este joven, 35 años tiene, un elemento prometedor. ¿Qué lectura tiene del triunfo de Boric en las elecciones presidenciales de Chile? Yo creo que es un fenómeno muy interesante por una razón central, doctor, y es que le reta a todo mundo, pero especialmente a la izquierda, a repensarse y a replantear qué es izquierda, porque interesantemente es un personaje que reivindica las cuestiones ecológicas de una manera esencial, energías renovables, etcétera, defiende el feminismo y los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, al mismo tiempo defiende las instituciones democráticas y repudia todos los intentos por mermar la autoridad de las instituciones democráticas, pero al mismo tiempo critica a la izquierda por su doble moral, de que critica a los antidemocráticos de derecha, pero no critica a los antidemocráticos de izquierda, y por ende, él ha criticado severamente a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela y Cuba, diciendo que la izquierda consecuente, democrática, tiene que cuestionar estos regímenes. Lo que quiero decir con todo esto, doctor, es que me parece que es alentador pensar que está emergiendo un nuevo tipo de pensamiento en la izquierda. Porque la vieja izquierda que vemos en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo Puebla, donde están todos los partidos de izquierda de América Latina tradicionales, incluyendo los mexicanos, PRD y Morena, están anclados en la doble moral. Y lo que está diciendo Boric, que es interesante, es de que esa doble moral ya no les sirve a la sociedad y menos a la izquierda. Entonces, es una especie de nueva izquierda millennial, interesante, diferente, y espero que tenga el espacio para crecer
en el ambiente político chileno. Yo creo que ese es el gran reto que va a enfrentar. Pues lo veremos. Embajador Pasco, le agradezco muchísimo la conversación. Le deseo unas felices fiestas. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ahí tiene usted el análisis del embajador Pasco. Hablábamos del tema de la revocación y ahora también hacia dónde va Chile. Saludo ahora al consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz. Consejero, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Leonardo. Me da gusto saludarle, estar con ustedes. Oiga, pues les han echado la caballería pesada, ¿no? Hasta amenaza de juicio político. Bueno, pues ya era de esperarse, es decir, Leonardo, en fechas muy recientes el INE ha sido objeto pues de estos ataques, pero vamos a seguir manteniendo la defensa de la institución y la explicación de las decisiones que, aunque no gusten, pues son necesarias. En este caso no podíamos actuar irresponsablemente continuando con la organización de la revocación de mandato y quedarnos a la mitad del camino sin recursos. Por eso vamos a esperar a que resuelvan los tribunales. Oiga, ¿por qué no le cuenta al auditorio cuáles son los recursos que se requieren? Porque de pronto llevan la discusión a que es que quieren altos sueldos. Y uno dice, a ver, ¿realmente quieren 3,000 millones, 3,700 millones de sueldos, consejero? No, pues evidentemente el recurso que se destina al pago de los honorarios de las y los consejeros no alcanzaría para organizar el proceso de revocación. Solicitamos a la Cámara de Diputados y Diputadas 3,830 millones para ese proceso de revocación. Puede ser mucho, sí, pero es lo que obliga y ordena la ley para organizar procesos en nuestro país con características pues que son resultado de décadas de cómo deben de hacerse las elecciones, no son deseos o inventos del INE, son estándares que han ido quedando tras las reformas electorales y evidentemente nunca se ha sostenido por los críticos del INE con qué partida o conjunto de partidas podría llegarse a este monto, porque realmente es que ni siquiera rehaciendo el presupuesto del INE, doctor Leonardo, para 2022 era posible llegar a esta cantidad de recursos recortados. Hay que recordar a quienes nos escuchan que lamentablemente la Cámara de Diputados le recortó al INE 4,903, es decir, muchísimo más de lo que se necesita para la revocación de mandato, que son 3,830. Oiga, y bueno, la revocación no puede ser de cualquier manera, como les plantea el presidente. Bueno, hagan 10,000, a ver cómo sale, un poco como están haciendo el aeropuerto, de bueno, usted hágalo y ya después veremos si lo conectamos. O sea, tiene por norma que ser una elección, digo, en este caso no es elección, sino una consulta con 160,000 casillas, consejero. Sí, de hecho la ley de septiembre pasado, doctor Leonardo, nos especificó mucho cómo tenía que hacer este proceso de revocación. De ahí que nosotros nos vimos obligados a hacer esta posposición de los trabajos, porque con el recurso liberado, rehaciendo el presupuesto y ciertos programas de 2022, logramos liberar 1,503 millones, pero hubiéramos instalado menos casillas de lo que ordena la ley. Y hay que mencionar que estos procesos, tanto de elecciones como democracia participativa, requieren instalar también consejos locales, distritales, es decir, órganos a lo largo y ancho del país que son autoridades donde se cuentan los votos y contar con ciertos documentos y materiales electorales con ciertas especificaciones. Entonces, no podíamos hacer... Y supongo que los máximos niveles de certeza, ¿no? Si la página en la que se registran vacunas, o déjeme ponerle un ejemplo, yo intento aportar al ISSSTE, por ejemplo, algunas aportaciones extraordinarias y nunca funciona el sistema. Imaginar que el sistema del INE no va a funcionar la noche de la revocación de mandato, tenemos la de Dios es Cristo, consejero. No, pues el principio de certeza nos rige, doctor Leonardo, en todos momentos, también el de legalidad, y a ellos nos atenemos también en este proceso de revocación. No podíamos
generar incertidumbre ni desapegarnos a la Constitución y a la ley. Ya. Oiga, pues todo un desafío que en los próximos días pues tendrá no solamente digamos la parte operativa, tiene que concluir todo el registro de firmas, ¿no? Comprobar o corroborar el número de ciudadanos que están pidiendo, en este caso, la revocación de mandato. Consejero. Esa actividad en efecto sigue hasta el 25 de diciembre. Se recibirán las firmas, ya sea por aplicación o de forma física, y ya estamos revisando, y antes del 4 de febrero estaríamos informando a la ciudadanía si se logró esa meta que requiere. Déjeme preguntarse de una manera bastante coloquial, para sudar la calentura esta de organizar el proceso, primero deberíamos pasar por la aduana esta del 25, ¿no? Ver si se reúnen las firmas y ya después discutimos todo lo demás, ¿no? ¿No sería lo más lógico? Es que la ley no permite que primero se agote por completo esta etapa de las firmas, porque entonces ya los tiempos quedarían serían imposibles pasar a lo siguiente de la organización. Oiga, entonces retiro mi coloquial comentario y todo se sigue. Vamos a ver si el día 25 corroboran, habrá que compulsar todas las firmas y entonces se sigue activando el otro proceso. Pero mientras está en este caso subyúdice, ¿qué van a hacer? ¿Se paralizan temporalmente las actividades? Explíquenos. Lo que se suspende con motivo de la decisión del viernes pasado del INE, pues es en enero comenzar los trabajos en los consejos locales y distritales, y se suspende también el reclutamiento de todas estas figuras que iban a ser 37,000, es decir, personas, para ir a buscar a las y los ciudadanos. Todo el trabajo logístico de campo es lo que en realidad se ha detenido, pero la recepción y revisión de las firmas sigue, así como cualquier queja o denuncia que se presente con motivo de la revocación de mandato. Muy bien, pues consejero, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros, le deseo una feliz Navidad. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz, el día de hoy, bueno, pues platicando efectivamente con usted sobre este tema. Bueno, vamos ahora a hacer una brevísima pausa, ¿le parece? En un momento más conversaremos con el embajador de Francia a propósito de la visita del ministro de Asuntos Exteriores de aquel país. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. El día de ayer, usted lo sabe, el presidente de la República condecoró al ministro Le Drian, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que ha tenido un par de reuniones, una reunión con el canciller de la República, el encuentro México-Francia, donde se firmaron varios instrumentos. Se invitó a Francia como país invitado de honor en la Feria Aeroespacial de México. Ayer platicábamos con la subsecretaria Carmen Moreno sobre el particular, y hoy tanto el embajador Azzurrian como el ministro Le Drian estuvieron en Monterrey. Es infatigable el embajador, estuvo y bueno, pues ya está de regreso en México. Bienvenido, embajador, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Le hablo del aeropuerto, ¿no? Estábamos acabando de llegar de Monterrey. Pues lo celebro, digo que estoy infatigable porque lo veo desde las reuniones diplomáticas de alto nivel hasta en el estadio de los Tigres, embajador. Exactamente, nuestro canciller, el ministro Le Drian, acabó su visita en Monterrey visitando el estadio de los Tigres. Y bueno, y tuvo un encuentro no solamente con atletas mexicanos que se preparan para los Juegos Olímpicos de 2024, pero sí también con dos embajadores del deporte francés en Monterrey, Gignac y Thauvin, dos jugadores estrellas del club. Y bueno, y fue un momento muy emotivo, en particular porque Gignac hace 15 años jugó en el club de Lorient, una ciudad de la cual nuestro canciller fue alcalde. Así que fue un momento muy emotivo, muy simpático. Oiga, también tuvieron reunión con empresarios, ¿no? Exactamente, el ministro reunió empresarios de regiomontanos, ¿no? de Nuevo León, para platicar, bueno, de los intercambios con Francia. Algunas de esas empresas están también radicadas, invirtieron en Francia, pienso en particular a Cemex, que es el inversor latinoamericano más importante en Francia.
un creador de muchos empleos y un socio también en el tema como la ciudad de mañana, ¿no? La ciudad sostenible en particular. Así que fue un momento también de intercambio muy fructífero y también sobre el papel de las empresas francesas en Nuevo León. Tenemos casi 30 empresas radicadas en el Estado en todos los ámbitos y se desarrollan muy rápidamente. Y también el ministro tuvo la posibilidad de platicar con el gobernador del papel de las empresas francesas y el gobernador Samuel García mencionó el interés que tendría en la participación de empresas francesas en temas como los servicios urbanos, el agua, los transportes públicos. Ya, el diálogo entre los cancilleres y por supuesto la condecoración significan muchos. Ayer la subsecretaria Moreno Toscano nos apuntaba una serie de temas que van desde lo sanitario hasta lo cultural. ¿Cómo está viendo Francia? Además, el canciller Marcelo Ebrard dice que la relación está en su mejor momento de todo el siglo. ¿Cómo está viendo Francia la relación con México, tanto en el plano bilateral como el diálogo que tenemos, embajador Azzbazadorian, en el plano multilateral en temas tan delicados como los temas sanitarios y también el combate a la trata de personas? Embajador. Sí, totalmente. Nuestro canciller, Le Drian, lo dijo también, que nunca las relaciones bilaterales entre Francia y México han estado tan buenas, tan cercanas, de tanta confianza. Y eso se traduce en la cooperación que tenemos en particular en el Consejo de Seguridad, donde México y Francia están. Y sí, es un momento complejo, también del punto de vista sanitario. Usted mencionó, ¿no? También la cooperación muy pragmática, ¿no?, que México y Francia tienen en el campo de la salud, en particular a través del concepto de una salud, que es el vínculo entre la salud ambiental y la salud humana. Y en particular, esto se puede ilustrar a través de un laboratorio común que ya existe en Mérida. El laboratorio se llama El Dorado, con participación de actores franceses como el Instituto de Investigación para el Desarrollo, el IRD, y del otro lado la UNAM en particular y otros actores, sobre el tema tan importante del vínculo entre la erosión de la biodiversidad y las enfermedades emergentes, porque el tema es eso, cómo combatir las pandemias de mañana, cómo prevenir la aparición de estas pandemias. Y es un tema importante. En particular, se relaciona con la iniciativa PRESODE de prevención de las zoonosis, de las enfermedades animales que pueden transmitirse al ser humano. Y es la iniciativa PRESODE que fue lanzada por el presidente Macron a inicio de este año. México fue el primer país en junio a unirse a esta iniciativa. Y desde junio, hace muy poco, la UNAM también como universidad y como gran centro de investigación, también se sumó a la iniciativa PRESODE. La idea es la creación de una red de laboratorios en todo el mundo para la prevención de las pandemias. Sí, la cooperación en el campo de la salud es una de las cooperaciones más importantes que tenemos, que se desarrollan, y hay también otras cooperaciones, por ejemplo, en el Politécnico de México y el Instituto Pasteur, y ayer también en la Cancillería hubo una presentación de estos proyectos, El Dorado de un lado y del otro lado la cooperación entre el Politécnico y Pasteur. Así que entre las muchísimas cooperaciones que tenemos a nivel multilateral, pero bilateral también, el campo de la salud, por supuesto, es un tema importante. ¿Cómo es el tema de la educación? También hubo algunas etapas, ¿no?, vinculadas a la profundización de nuestra cooperación en materia de educación. En particular, se firmó ayer un convenio sobre el acceso a la lectura, que es un tema muy importante cuando estamos saliendo de esta pandemia, porque muchos de los niños, por ejemplo, padecieron de la pandemia, de no tener la posibilidad de ir a la escuela, y el tema del acceso a la lectura es un tema importante. En Francia, el presidente Macron declaró el tema de la lectura como una gran causa nacional. Aquí también en México hay mucho interés
en eso, y este interés se despertó en dos ámbitos. En particular, hace un poco más de un año, la doctora Gutiérrez Müller estaba en París y con Brigitte Macron, la esposa del presidente, fueron a una escuela para hablar del tema del acceso a lectura. Así que es un tema que llevamos en distintos ámbitos, a distinto nivel, y por eso firmamos un convenio sobre el tema del acceso a lectura. Pero también en términos de la educación superior hubo convenios firmados, en particular hoy, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad que tiene más de 200.000 estudiantes, muy importante, que ya tiene muchos vínculos con Francia, y la idea era de promover las movilidades, en particular de estudiantes de ambos lados. Ya. Oiga, pues sí que son relaciones densas y diversificadas. Preguntarle finalmente, además de asuntos, veo que va a haber cooperación en la estabilidad de Haití, un tema en el cual los dos países podemos hacer algo para ayudar a esa nación que ha tenido por mil razones una serie de infortunios. Hay un énfasis muy particular en mantener esta idea de una política feminista y la igualdad entre hombres y mujeres, que es una causa que los dos países, embajador, han decidido abrazar. Sí, absolutamente, sí. Este año México y Francia copresidieron el Foro Generación Igualdad. Empezó en marzo en la Ciudad de México y después siguió en junio en París. Y el tema de la igualdad de género es un tema esencial para nuestras diplomacias. Tanto México como Francia tienen diplomacia feminista y son valores importantes como los derechos humanos también de manera más general, y me parece que esos valores son exactamente lo que nos unen, ¿no? Que une México y Francia. Y por supuesto, usted mencionó el tema de Haití. Es una situación muy compleja, muy difícil, pero que necesita el apoyo de la comunidad internacional. Ya trabajamos México y Francia en el Consejo de Seguridad sobre este tema, pero la idea es de seguir trabajando juntos para participar a una solución de la situación en la cual se encuentra este país. Pues vaya que aprovecharon el tiempo a fondo. Todo empezó efectivamente con la condecoración, el máximo reconocimiento que da México al ministro Le Drian, y bueno, pues todas estas actividades que nos relata una panoplia, embajador, impresionante. Le agradezco mucho el tiempo, le deseo buen viaje y por supuesto una feliz Navidad. Muchísimas gracias, y sí, muchas gracias por recordar esta condecoración tan importante de la Águila Azteca. Es un gesto hacia el ministro, un ministro que está acabando su sexta visita en México. No está aquí por primera vez, conoce muy bien el ministro este país, y no solamente es el ministro que está honrado, pero también todo en Francia a través del ministro. Como fue el caso también de la invitación de Francia a la FAMEX de 2023, es un reconocimiento de la presencia de nuestras empresas en el sector aeronáutico en México. Sí, lo es. Embajador, pues feliz Navidad, feliz año, y ya nos estaremos, si nos lo permite, escuchando en el 22. Con mucho placer. Muchísimas gracias, Leonardo. Hasta luego. El embajador Asbasadurian, embajador de la República Francesa, el día de hoy conversando con usted. Hoy, como le he explicado, como le ha relatado él, estuvieron en Nuevo León. Hubo pues reunión con el gobernador, reunión de distintos tipos, ya escuchó usted, hasta el Estadio de los Tigres fueron. Rocío Galván, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con mucho gusto. Estaban hablando de Haití y bueno, pues en Mexicali y Tijuana siguen recibiendo haitianos. En Mexicali ya hay más de 1,000. Los albergues pues no se dan abasto en la ciudad, en la capital del estado, y aquí en Tijuana también siguen llegando más haitianos. Es una comunidad que cada vez es más grande e importante. En Mexicali ya están pidiendo pues en ese sentido auxilio porque no tienen la infraestructura pues ni remota de Tijuana, y entonces están teniendo problemas. Pero independientemente de los haitianos, informarte que se dio un tercer intento de cruce ilegal por parte de rusos. Esto fue ahora por Tecatito, California. Esto provocó también el cierre de la garita durante pues casi 2 horas. No sabemos si va a haber medidas que van a tomar en consecuencia, porque ya aquí en San Isidro, en Tijuana, sí tomaron medidas.
hicieron una entrada especie de embudo para que no vuelvan a intentar pues ingresar de esa forma. En San Isidro fue un intento peatonal y un intento vehicular, y en Tecatito fue peatonal. Hasta el momento no ha rendido su informe a aduanas para que nos diga qué número de rusos eran, pero pues en 5 semanas es el tercer intento de cruce ilegal para tratar de solicitar asilo político en Estados Unidos. Es la información que tenemos hasta el momento, Leonardo. Rocío, te mando un gran saludo, cuídate mucho y feliz Navidad. Igualmente para todos ustedes. Gracias. Y bueno, seguimos con la información. Putin en el periodo prenavideño dice, a ver, yo no me voy aquí a arredrar. Amenaza con una respuesta dura a cualquier medida, dice él, que pueda tomar la OTAN. El presidente ruso, además de endurecer la forma de expresión, desplegó 8,000 soldados más junto a sus fronteras. Así es que bueno, pues así están las cosas. La cúpula militar rusa también pues secunda al presidente. Ahí el mando es absolutamente vertical. Y así están las cosas. Esperábamos una distensión después del diálogo que tuvieron tanto Putin con en este caso Biden, como el diálogo que tuvo Putin con Xi Jinping, ir bajando un poco las cosas en precisamente la zona, pero bueno, no, hasta ahora no ha surtido efecto. Laura Cardoso, te saludo. Los niños, niñas y adolescentes migrantes son vulnerables a situaciones que violentan todos sus derechos. Son detenidos, separados de sus padres, están expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufren violencia y discriminación, pasan hambre y frío y no tienen acceso a servicios de salud. De enero a octubre de este año, el gobierno de los Estados Unidos ha repatriado a casi 20,000 niños. Y el gobierno mexicano no se ha quedado atrás, pues de enero a octubre de este año ha detenido a 48,707, cifra 4 veces mayor a la del año pasado, que fueron 9,692. Según los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, al menos 8,181 personas de 0 a 17 años fueron deportadas por el Estado mexicano entre enero y octubre de este año. Esto representa un 12% más con respecto al año pasado. Asimismo, 97.4% de los niños y adolescentes deportados entre enero y octubre de este año fueron repatriados a Centroamérica, principalmente a países como Guatemala, Honduras y El Salvador. De acuerdo con el documento La Infancia cuenta en México desde y para niñas, niños y adolescentes, Migración en la Frontera Sur 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México, las causas de la migración proveniente del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Salvador y Honduras, son los altos niveles de violencia por el crimen organizado, homicidios, extorsiones, violencia familiar, conflictos ambientales, brechas salariales y en especial la pobreza. De acuerdo a estadísticas de este organismo sobre las condiciones y situación de movilidad, destacan que Chiapas, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas son los estados con más detenciones de niños y adolescentes migrantes. Se estima que 4 de cada 10 son detenidos en Chiapas, mientras que 7 de cada 10 son detenidos en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Gracias, Laura. Y bueno, pues con esto nos vamos. Le comento que bueno, pues en distintos portales veo que países europeos están con los debates muy serios de qué van a hacer en Navidad. España registra la mayor cifra diaria de contagios por COVID de toda la pandemia, cerca de 50,000 casos. Pendientes nos mantendremos de esto aquí en la Ciudad de México, dice la jefa de gobierno que todo tranquilo, así es que a celebrar las fiestas, eso sí, con muchísimo cuidado. Cuídese. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.